A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuando nace una nueva vida, nunca se sabe qué extraño destino le depara el futuro. Y eso sucedió en una familia de molineros holandeses, que querían que su hijo fuese hombre de letras y ojalá religioso. Para cumplir el sueño de sus padres, obligaron al niño a estudiar latín y él, para disuadirlos, hizo un autorretrato en el cual se mostraba toda su pesadumbre. Todo quedó claro. No latín y sí pintura. El niño, que se llamaba Rembrandt, era un gran artista y hoy su nombre es una de las más altas cumbres de la pintura universal. La vida de Rembrandt fue un éxito apabullante que llevó a los más poderosos a pedirle que pintara para ellos y a esperar con paciencia que el cotizado artista decidiera entregar la obra. Rembrandt completó su fortuna casándose con una bella y adinerada mujer, pero había un pequeño problema. Con todo el dinero del mundo, el artista tenía los bolsillos rotos y la mano abierta cuando de comprar obras de arte se trataba. El pintor no ahorró nunca para adquirir las más valiosas obras de arte de su época, y con el paso del tiempo sus gastos se hicieron astronómicos. El resultado fue la quiebra y el remate obligado de sus propiedades, y a esa penosa circunstancia hubo que agregarle otras complicadas de carácter sentimental. Rembrandt, el gran artista del claroscuro, el mago de las luces y las sombras, un día como hoy, 4 de octubre de 1669, estaba entrando en la eternidad de las sombras. Pero nos estaba dejando para la eternidad la belleza de su arte y de sus luces. Las principales noticias del día. Titulares. Senadores republicanos de Estados Unidos quieren que Rafael Correa rinda cuentas. Ministerio de Energía alerta sobre cortes de electricidad durante 3 días. El martes 10 de octubre se formularán cargos a la jueza de Montecristi, destituida por el Consejo de la Judicatura. En política internacional, otra vez Serbia. Los editoriales serán de Martín Pallares, el debate, obra cumbre del pendejismo nacional. Talía Flores, Luisa González niega a Correa, Noboa demasiado cauto. Noticias del día. Senadores republicanos de Estados Unidos quieren que Rafael Correa rinda cuentas. 7 senadores de Estados Unidos enviaron este 2 de octubre una carta dirigida al presidente John Biden en la que piden se responsabilice a Rafael Correa, expresidente ecuatoriano, por su participación en actos de corrupción y violación de derechos humanos. Los senadores señalan que el exmandatario tiene un historial comprobado de violaciones a los derechos humanos y solicitan negar su entrada. En la carta recomiendan al presidente que utilice las herramientas a su disposición. Citan la sección 7031, literal C, la cual permite impedir el acceso a una visa para entrar a Estados Unidos. El documento menciona el caso sobornos y la condena de 8 años que pesa sobre Rafael Correa. Además, también se determina la participación del ex vicepresidente Jorge Glass, así como la de otros socios gubernamentales y empresariales. Por otro lado, el caso Odebrecht y Petrochina también aparecen en el documento. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador compartió un informe de la Comisión de Control Gubernamental de la Asamblea con el gobierno de ese país que revelaba detalles de un esquema de corrupción. El informe de Derechos Humanos de Ecuador del 2015 del Departamento de Estado da fe de que Correa sancionó y censuró a medios y periodistas independientes, cerró organizaciones independientes de la sociedad civil y restringió las libertades de prensa, expresión y reunión, se añade en el texto. El Ministerio de Energía alerta sobre cortes de electricidad durante 3 días. El Ministerio de Energía anunció que la SENACE, Operador Nacional de Electricidad, coordinará una desconexión puntual del suministro con las empresas distribuidoras en cada provincia. El anuncio se hace el 3 de octubre de 2023, un día después de que se registraran cortes de electricidad en varias zonas de Quito y de Ecuador. Según el comunicado del Ministerio, Ecuador se enfrenta con un escenario de posible escasez puntual de potencia en el sistema eléctrico.
Debido a esto, entrará en vigencia un razonamiento de electricidad hasta el próximo jueves 5 de octubre, desde las 16 hasta las 17:30 en todo el país. El ministerio atribuye la escasez a la disminución temporal de la transferencia de electricidad desde Colombia. Esta fue precisamente la causa principal de la interrupción del servicio registrado la tarde del lunes en la capital. Además, durante las últimas 4 semanas, en Ecuador se ha reducido la provisión de energía hidroeléctrica en las principales centrales de la cuenca oriental debido a la falta de lluvias en la región. Lo anterior llevó a Ecuador a incrementar la compra de electricidad a Colombia, una operación que le cuesta al gobierno nacional 20 millones de dólares por semana. Pero Colombia ha advertido que no puede garantizar el suministro de energía al territorio ecuatoriano porque el país vecino también enfrenta su propio periodo de estiaje. Ante la situación, el ministerio incluso urgió este martes a los ciudadanos a ahorrar energía en todo el país. El martes 10 de octubre se formularán cargos a la jueza de Montecristi destituida por el Consejo de la Judicatura. El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió la destitución de la jueza de Montecristi, Gina Zambrano, quien es investigada por haber otorgado medidas cautelares a 25 detenidos por delitos graves. El Consejo de la Judicatura informó este martes 3 de octubre del 2023 que la ex jueza liberó a 25 personas detenidas en diferentes provincias por delitos como femicidios, sicariatos, muertes violentas, delitos sexuales. La ex servidora actuó sin competencia e incurrió en un error inexcusable, falta gravísima, contemplada en el artículo 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial, detalla el Consejo de la Judicatura. Además, la institución solicitó a la Fiscalía que inicie las acciones penales correspondientes contra la ex jueza. En marzo del 2023, la Fiscalía ya inició una investigación previa y allanó las oficinas de Zambrano, luego de que ordenó la liberación de 2 sentenciados por femicidios que ocurrieron en Cuenca. Así lo recordó la Fiscalía en un comunicado publicado en sus redes sociales este martes en respuesta al pedido de la Judicatura. Tras los allanamientos, la Fiscalía solicitó fecha y hora para formular cargos contra Zambrano por el presunto delito de prevaricato. La diligencia fue convocada para el 7 de septiembre, pero ha sido diferida en 2 ocasiones. La nueva fecha para la audiencia de formulación de cargos contra la ex jueza es el 10 de octubre, detalló la Fiscalía. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Santiago Pérez, director de Clima Social, para hablar y hacer un análisis y números luego del debate electoral. Escuchemos lo que dijo. Sí, estoy un poco a la expectativa de ver cómo salen las evaluaciones cuantitativas y cualitativas. Nosotros estamos aplicando una herramienta de análisis de percepciones audiovisuales. Hemos preferido dejar un poquito más de tiempo hasta hoy más o menos en el que se terminaría la cola de impacto de las ondas expansivas del impacto del debate, para saber un poco cuáles son las lecturas que tiene la población con respecto a los elementos que vio en el debate. Si es que la diferencia no es muy grande entre una candidatura y la otra candidatura, estos elementos, estos pequeños pero significativos elementos del comportamiento en el debate y de todo lo que vaya a venir después, por eso es que las 2 campañas están tan enfocadas en sostener su posición en el debate. Yo creo que la campaña de Daniel Noboa lo que busca es tratar de pasar ya rápido este capítulo y no vemos que desde esa campaña se esté generando mucha conversación y mucho comentario a propósito del desempeño de Daniel Noboa en el debate. Al revés, en el caso de la Revolución Ciudadana, le están metiendo con todo. Sus voceros y medios aliados y afines están tratando de generar esta conversación post-debate para mostrar que Luisa se desempeñó mejor y que tiene mejores propuestas. De todas maneras, una campaña presidencial, principalmente de segunda vuelta, es un gran operativo de gerenciamiento en el que hay que tener una minuciosa planificación estratégica y también mucho sentido táctico en estos últimos días de la campaña.
En el Ecuador sabemos que existe una porción de personas que se manifiestan indecisas y hay también una porción de personas que si bien se manifiestan inclinadas a votar por una u otra candidatura, no son tan firmes, ¿no? Este es lo que se dice el voto blando. Así que pienso que en estas 2 semanas que queda vamos a ver todo el despliegue de las dos campañas, tanto en la parte positiva como también en lo que se denomina el lado B, la parte de la campaña negativa y me parece que el efecto acumulado de todos esos elementos puede ser el que dé un resultado final. Quiero volver un poco al inicio de tu comentario, Santiago, en el que hablabas de lo importante que es para la democracia este tipo de ejercicios que vamos teniendo en el país y que tienen que irse de alguna manera puliendo, aprendiendo de otras experiencias. Justo al mismo tiempo teníamos un debate en Argentina con otras características de modelo, digamos. Veamos algunas cosas pequeñas del debate que podrían no ser tan importantes, pero a lo mejor sí lo son. Por ejemplo, esto de que el moderador esté en la mitad de los dos candidatos, dándole además un realce mayor al moderador, no se pueden ver los candidatos en el cara a cara que uno buscaría, es decir, hay alguien que les interrumpe. Dos, Daniel Noboa y su mirada siempre abajo, entonces claro, lo primero que decían es está leyendo, ya no con chaleco antibalas, Luisa González con lentes, luego quitándose los lentes y poniéndose los lentes, bueno, ya dijeron también que son lentes biónicos, muchas cosas en las actitudes de los candidatos, en los cambios respecto de la primera vuelta. Sí, me acuerdo de un maravilloso libro que se llama Tú eres el mensaje, Robert Ailes, en una investigación que se hizo con respecto a cierta imagen que tenían específicamente un político estadounidense, Richard Nixon, se decía, en las encuestas siempre aparecía que había un porcentaje de personas que consideraba a Richard Nixon mentiroso. Haciendo un análisis de la imagen de Richard Nixon, se descubrió que él tenía un poco de sudor en el labio superior y las personas dicen, una persona que suda cuando habla está mintiendo. Entonces, esos son pequeños aspectos, pequeños detalles que pueden transmitir subliminalmente unos mensajes que pueden ser muy potentes. César Arias, experto en movilidad en Radio Sucesos, habló sobre la suspensión de cobro de multas a través de radares. Veamos la nota. Yo diría que es lamentable este tema, ¿no? Porque los radares como arma tecnológica constituyen un elemento importante para controlar la velocidad. Todos sabemos que la velocidad es tal vez uno de los factores más importantes en las muertes, en los siniestros viales. Entonces, el no contar con un arma, con una herramienta de este tipo, implica que a lo mejor aquellos conductores imprudentes sientan que tienen vía libre para aplicar la velocidad que se les ocurra. Entonces es lamentable, pero por otro lado yo creo que sí hay una esperanza, digamos, porque no es menos cierto que también la colocación de los radares no ha venido obedeciendo a un proceso técnico. Yo he visto que ahora se va a exigir una factibilidad. Espero que la factibilidad sea el hecho de hacerlo técnicamente, de ponerle en los sitios que se requiera, de analizar especialmente varios factores que hay que analizar para colocar un control de velocidad que pasa por definir la velocidad máxima de operación. Entonces, la velocidad máxima de operación está definida por la velocidad de diseño de la vía. Esto es importantísimo, ¿no? Porque usted puede tener una velocidad de diseño de 60 kilómetros y de repente la ley dice en áreas urbanas 50 y fuera del área urbana usted puede ir a 90, pero resulta que la velocidad de diseño de la vía es de 60 kilómetros, entonces no es compatible lo uno con lo otro. Claro. Entonces hay que hacer los estudios. Entonces uno de los elementos fundamentales es la característica de diseño que tiene la vía, la velocidad de diseño. El otro tema que es fundamental es analizar el comportamiento del usuario, porque en todas las actividades de la vida hay un porcentaje de personas que no respetan la ley. La gran mayoría sí respeta. Eso es importante porque a veces nosotros generalizamos y decimos, no, es que en el Ecuador nadie respeta la ley. No es cierto.
Por eso es que hay que realizar estudios de observancia de las señales, y los estudios de observancia de las señales indican qué tan respetable es una señal. Entonces, las señales tienen que ser absolutamente respetables por parte de la ciudadanía y del usuario. Cuando una señal no se respeta, significa que está mal puesta. Por ejemplo, si usted le pone en la carretera panamericana indistintamente un pare en la mitad de la vía, o sea, nadie lo va a respetar, pues, porque no es respetable esa señal. Entonces es importante analizar la conducta de los usuarios. Siempre hay un 15 o 20% de personas infractoras, siempre, en todos los órdenes de la vida. Los delincuentes no somos todos. Hay un porcentaje de personas que infringen la ley. Lo mismo pasa en el tránsito. Entonces no se puede generalizar. Entonces hay que hacer este estudio sobre la observancia de las señales, sobre la localización de las señales, pero el tema del control de la velocidad, yo he visto que dicen que tiene que estar debidamente señalizado el radar. Yo no creo que eso es correcto. Recuerdo en los Estados Unidos, por ejemplo, en las épocas de universidad, los policías prácticamente estaban escondidos, le estoy hablando de hace 50 años, estaban escondidos en la maleza, en algún lado, con radares que no eran visibles, justamente para identificar a aquellos infractores. Claro, entonces, porque no tiene sentido, al menos uno está yendo en la vía, ve el radar, baja la velocidad y luego sigue acelerando. Exactamente, entonces ahí viene esa resolución judicial, que deben estar debidamente señalizadas, ¿no? Lo que debe estar debidamente señalizado es una señal de información, el límite de velocidad tiene que ser perfecto, porque usted, por ejemplo, en la carretera panamericana, donde tiene 3, 4 carriles, usted tiene que tener una dimensión mayor de las señales, porque a la velocidad que va, a los 90 kilómetros por hora que va el conductor, tiene que ser capaz de, en segundos, o menos de un segundo, visibilizar la norma que debe estar ahí en blanco y negro y rojo, que es una señal reglamentaria, rectangular, que el usuario debe mirarla automáticamente y reconocer que ese es un límite de velocidad. Claro. Y entonces yo no puedo poner una señal chiquita ahí, ¿no? O las señales que se dejan, que aquí el Cotopaxi echa ceniza, y eso fue hace N años y ya no echa ceniza y sigue la señal de que echa ceniza, o este es el desvío para irse a Ambato, no sé dónde, porque la ceniza, eso ya no, entonces las señales no se vuelven respetables, y ese es un tema fundamental en la comunicación de la reglamentación de la vía con el usuario. En Impacto Informativo estuvo André Benavides, experto jurídico, habló sobre la elección del Contralor. Veamos la nota. Siempre he estado tratado, siempre ha sido un concurso mediante el cual se pretende poner una autoridad a dedo. Y ese ha sido el sentir inclusive de este Consejo de Participación Ciudadana. Recordemos que hace unas 3 semanas salió a la luz pública un comunicado mediante el cual el presidente del organismo pedía al Procurador General del Estado que deje sin efecto una absolución de consulta con la finalidad de que este consejo pueda designar a dedocracia el próximo Contralor General del Estado. Vamos con el tercer punto. El concurso vigente estaba suspendido, y estaba suspendido por una medida hasta el lunes pasado estuvo suspendido. Hasta el lunes pasado estuvo suspendido por una medida cautelar que se presentó en Bucay. Pero ese mismo lunes, Edgar, usted recordará que se dio la audiencia en la fase de seguimiento de la Corte Constitucional, mediante la cual comparecieron los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí tenemos una interpretación. O las medidas cautelares coincidencialmente se revocaron por pedido de una ciudadana, ni siquiera por un tema oficioso del juez, porque coincidió con lo que pasó en la Corte Constitucional, o en realidad los vocales del Consejo de Participación Ciudadana están preocupados
de lo que ocurrió ese lunes en la Corte Constitucional, que antes de ser destituidos quieren dejar nombrando Contralor General del Estado. O es coincidencia o es un tema deliberado. Y eso sumémosle un cuarto punto, Edgar, que el sábado se da la prueba en función de la revocatoria de estas medidas cautelares. Y en esta prueba, los favoritos de quienes están ocupando este organismo no llegaron a tener los mejores puntajes. Y ahora lo que nos dicen es que hubo el apagón, que el fluido eléctrico, que revisen las pruebas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Es porque que lo de ahora, lo de ahora es lo que hay que analizar fríamente, doctor Benavides. Empecemos por los incidentes del sábado, ¿cierto? O sea, se presentan una serie de ciudadanos ahí a impedir que los concursantes vayan, le lanzan huevos a uno de los concursantes, el ex embajador del Ecuador en los Estados Unidos, Juan Falconi. Pero de todas maneras se logran integrar, se reúnen 43 de los 100 y pico que iban a concursar, ¿no? Y en ese momento es que se dan al parecer se dieron las cosas que se denuncian ahora, que se fue la luz, que hubo problemas con el internet. ¿Cómo entiende usted todo eso? Es que el problema aquí, estimado Edgar, es que, claro, trataron de hacer un proceso al apuro en lo que tiene que ver con esta prueba, con un banco de preguntas de 2000 y preguntas que tenían como característica no necesariamente elegir a la primera autoridad de la Contraloría, sino preguntas de cultura general, a tal nivel que preguntaban quién fue el primer presidente de la República, cuáles son los símbolos patrios. O sea, preguntas para entrar al colegio. Preguntas de colegio. Ahora, tratando de salir con este proceso, hicieron este banco de preguntas, la prueba fue el día sábado, y ahí se dan dos cuestiones. La primera, que usted bien lo ha señalado, Edgar, se da este acto desdenable de cualquier punto de vista, el ataque al señor Juan Falconi. Nos guste o no, es una persona que tiene derecho a participar, es un adulto mayor, y si no estás de acuerdo con esa candidatura, era que te opongas y no estés tirando huevos. Y lo segundo es que pensaban que quienes eran los favoritos para llegar a este organismo iban a llegar a lograr el mejor puntaje, pero no fue así. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Otra vez, Serbia. Este artículo se refiere a las tensiones que nuevamente han estallado entre Serbia y Kosovo en la zona fronteriza norte de Kosovo y Serbia, donde existe una pequeña minoría serbia en ese territorio. Los Balcanes han sido, por su ubicación, una de las zonas más conflictivas de Europa, con el histórico telón de fondo de la conquista de la región por el Imperio Otomano desde el siglo XIV en adelante y su dominio de 6 siglos de buena parte de la región, un crisol de etnias, lenguajes, religiones y culturas. El derrumbe imperial otomano en los Balcanes a principios del siglo pasado dio lugar a un fraccionamiento y reordenamiento territorial con el surgimiento o la consolidación de varios estados nacionales, así como también la incorporación de territorios, como en el caso de Bosnia-Herzegovina, al ya decadente Imperio Austrohúngaro. Montenegro al norte y Albania al sur se independizaron luego de la Primera Guerra Balcánica, mientras varios de los recién victoriosos estados de la guerra contra el Imperio Otomano se enzarzaron en un conflicto entre sí que terminó en 1913 con la derrota y el resentimiento de Bulgaria ante serbios y griegos, que saldría a la superficie muy pronto al aliarse Bulgaria durante la Primera Guerra Mundial con los imperios centrales, el alemán y el austrohúngaro, enfrentados en primera instancia con Serbia. El detonante para la Primera Guerra Mundial sería el asesinato del príncipe heredero al trono de la doble monarquía austrohúngara, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa Sofía en Sarajevo. El crimen se produce en un atentado terrorista perpetrado
durante la visita a Bosnia-Herzegovina a finales de junio de 1914. El autor es un terrorista serbio, Gravilo Princip, miembro de una sociedad secreta serbia, la Mano Negra, vinculada a grupos militares nacionalistas que buscaban la reunificación de los eslavos balcánicos bajo la corona serbia. La declaración de guerra a Serbia por Austria-Hungría precipitaría las respuestas que varios tratados preveían, con lo que se volvió incontenible la precipitación del conflicto. En cierta forma, el paradójico resultado de la guerra terminó favoreciendo a quienes la provocaran, pues se constituyó efectivamente un Estado yugoslavo donde los eslavos del sur se unificaron al incorporarse a croatas, montenegrinos, eslovenios, bosnios y, ojo, a kosovares a la corona serbia. El objetivo del terrorismo serbio se cumplió, sentando un precedente funesto desde el nacimiento del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue rápidamente conquistada por la Wehrmacht, quedando bajo ocupación alemana durante la guerra, donde los ocupantes se aprovecharon de los profundos odios, casi tribales, existentes en un estado evidentemente artificial para su ocupación, dejando en manos locales unos ajustes de cuentas espantosos. Con el final de la guerra se reconstituye el Frankenstein yugoslavo bajo la mano de hierro de Josip Broz Tito, el único capaz de mantener unido al heterogéneo Estado a través de la represión y el terror. Su vicepresidente, el intelectual y escritor Milovan Djilas, publica un devastador texto, La Nueva Clase, donde denuncia toda la falacia del supuesto comunismo de Tito, lo que lo lleva a la cárcel y al descrédito. Con una profética visión advierte a Europa, sobre todo a la oriental, respecto de la creciente amenaza del nacionalismo extremista y la xenofobia, advirtiendo que causarían enormes daños en la región. No se equivocó. Cuando muere Tito, el único factor unificador del Estado yugoslavo, pronto las tensiones de variada naturaleza, pero particularmente el hegemonismo autoritario serbio, provocaron la insatisfacción de todas las regiones que se hallaban dentro de una federación en la que los nacionalistas serbios pretendían ejercer un poder absoluto. Por la fuerza de las armas pretendieron mantener su hegemonía, con lo que se volvió imposible una transición en paz a la separación del Estado yugoslavo en sus componentes. Una feroz guerra se desató en la que Serbia, abusando de su absoluto control de las Fuerzas Armadas, pretendió, y de hecho lo hizo, imponerse militarmente a las regiones cuyo único objetivo se volvió, en vista de la brutalidad y salvajismo del ejército y las milicias serbias, el independizarse lo más pronto posible de un inaceptable dominio de Serbia sobre regiones donde constituía una minoría absoluta. La resultante guerra fue el episodio más amargo que debió padecer Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los horrores que en ella se dieron se repitieron en la antigua Yugoslavia, donde la población civil se volvió blanco de ataques indiscriminados, claramente orientados para aterrorizarla y obligarla a abandonar su tierra y sus hogares, donde sus tatarabuelos o aún ancestros más antiguos se habían asentado. El gobierno serbio fue el responsable de unos crímenes de guerra y contra la humanidad de una dimensión escalofriante por la crueldad ejercida contra los otros, deshumanizados por el odio de una propaganda fanática que desde el poder justificaba las atrocidades que masivamente se cometieron durante las limpiezas étnicas en Bosnia, Croacia y en Kosovo. La dirigencia política, de seguridad y militar serbia estuvo directamente implicada en la planeación y ejecución de un genocidio atroz allí donde pudieron actuar. Desde quien fuera expresidente de Yugoslavia y de Serbia, luego
Slobodan Milosevic, a su alter ego en Bosnia, el líder político de los serbobosnios, ambos juzgados en el Tribunal Penal Internacional de La Haya por genocidio y por crímenes de guerra, hasta los paramilitares y militares serbios, como Hačić, Lukić o Mladić, el notorio carnicero de Bosnia, sin excepción han sido declarados culpables por sus atrocidades y condenados a largas penas de prisión o a cadena perpetua. En sus juicios resonaba el recuerdo de los procesos de Nuremberg instaurados contra quienes cometieran los mismos crímenes atroces a nombre de similares argumentos raciales y étnicos contra toda la geografía europea. La repetición de similares acciones a medio siglo escaso fue un duro golpe a la conciencia europea que no supo o no quiso actuar a tiempo y decisivamente para detener el horror. Tal vez lo más aterrador de esta situación es el carácter heroico, de veneración inclusive, con que estos criminales son vistos por una importante proporción, si no por la mayoría de la población serbia actual. Semejante distorsión de valores y principios no hace más que dar a Gilas cada día más la razón en su profecía. Finalmente, la disolución de Yugoslavia casi llegó a su fin con la creación de los estados que de ella salieron. Y digo casi, porque aún quedó uno, Kosovo, donde con la abusiva prepotencia que ha caracterizado y lo sigue haciendo a Serbia, pretendió impedir que se separase de ella, a pesar de que el 92% de su población es étnica y lingüísticamente de origen albanés y de religión musulmana. En Kosovo, apenas el 8% de la población es de origen serbio. Es inexplicable la persistencia serbia sobre reclamar algún derecho sobre Kosovo, más allá de una enfermiza nostalgia por la aplastante derrota militar sufrida en el campo de los Mirlos a mano de los turcos hace 700 años. Resulta inaudito el que, a estas alturas, se ponga en riesgo la paz y la seguridad europeas en una hora de peligro general por mezquinos intereses del gobierno serbio para desviar la atención de sus problemas internos, agitando fantasmas del pasado. Muchas gracias. Editorial. El debate, obra cumbre del pendejismo nacional, artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Los analistas se han esmerado explicando que, como se supone que alrededor del 40% del electorado no es ni correísta duro ni anticorreísta duro, los dos candidatos tenían que cuidarse de no atacarse mucho. No mucho, en todo caso, porque algo de polémica había que meter, pero siempre cuidando que no sea en exceso, porque según los estudios de estos sabios, los ecuatorianos no quieren eso. Es decir, según esta tesis, los ecuatorianos no quieren más polémica, lo que significa que no quieren debate. La premisa de que no hay que polemizar porque el ecuatoriano está cansado de eso aparece entonces como la causa inmediata por la que aquello que se transmitió el domingo haya sido tan aburrido y, lo que es más grave, tan decepcionante. Puede ser que los planes de los genios hayan funcionado para que Daniel Noboa no pierda mucha intención de voto, o para que Luisa González gane algo, un poquito al menos. Sin embargo, lo que realmente consiguieron fue que el electorado quede frustrado y con un preocupante nivel de cabreo. En realidad, el Ecuador no se merecía algo tan anodino y vacuo. Lo que se vio fue una falta de respeto para la dignidad del país. ¿Cómo se puede explicar, por ejemplo, que Luisa González no le haya sacado a Daniel Noboa el tema de la deuda tributaria que tiene Corporación Noboa, si ese había sido el tema con el que más refregó el correísmo durante las semanas previas al debate? ¿Cómo explicarse que Noboa, por su lado, no le haya expuesto cifras sobre la corrupción correísta durante la reconstrucción de Manabí? Una cosa es que cada cual cuide su porción de electorado, pero otra es que en función de eso hayan esquivado temas controversiales que sí importa al elector.
Lo más trágico es la comparación que surge inexorablemente con el debate presidencial en la Argentina, que fue casi simultáneo. Mientras Patricia Bullrich, candidata del macrismo, usaba la pregunta que le correspondió hacer a Sergio Massa del kirchnerismo para destrozarlo tirándole cifras de cómo él como ministro de Economía arruinó la economía argentina, a Daniel Noboa lo máximo que se ocurrió preguntarle a González es cuál es el índice que marca el precio del petróleo ecuatoriano, el Brent o el West Texas Intermediate, WTI. Es insólito que un candidato oficialista le haya hecho una pregunta tan sonsa cuando a la heredera de una etapa hiperpolémica para el país como el correísmo había cientos de preguntas parecidas a la que Bullrich le hizo a Massa. Lo mismo ocurrió con Luisa González. Le preguntó a Noboa que cuántas casas podrían verse afectadas en caso de un fenómeno del Niño. Había que ver en comparación las preguntas que Javier Milei le hizo a Bullrich, a Massa y a los otros candidatos para entender lo que es la polémica y por qué la polémica es tan importante para un país. El fiasco del supuesto debate tiene como sustrato algo que va un poco más allá de las estrategias de los genios, y eso es algo que existe en la cultura nacional. Un pendejismo endémico, según el cual hay que cuidar las formas, no ser muy directos ni polemizar mucho. Pendejismo que a su vez se expresa en una cobardía solapada, parroquiana y pastosa. El bodrio del domingo fue la expresión cumbre del pendejismo nacional. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Luisa González niega a Correa. Noboa demasiado cauto. Talia Flores, primicias. Solo el 15 de octubre por la noche conoceremos si la cautela de Daniel Noboa a la hora de abordar álgidos temas en el debate del domingo último lo favorecieron o si aquella suerte de desdoblamiento ideológico que exhibió Luisa González le dio resultado. El debate del 1 de octubre entre los dos finalistas a la presidencia del Ecuador desconcertó a muchos, a quienes vieron que Luisa se preparó mejor y a otros que contemplaron que la elocuencia le fue esquiva a Noboa en instantes en que había elevado la vara en la expectativa por su actuación en el primer debate y su paso a la segunda vuelta. Un juego de equilibrios fue evidente entre los contendientes porque Noboa buscó mantener la diferencia a su favor que le dan las encuestas, en tanto que Luisa necesitaba acortar la distancia y hasta superar la cifra, por lo que no le importó, en algunos temas, usar la verdad como una plastilina. Maquiavelo se paseó por los estudios de Ecuador TV en el debate, durante el cual González hizo gala de seguir al florentino en cuanto a que el fin justifica los medios. Ella fue capaz de sostener que defiende la dolarización, mientras su binomio, Andrés Arauz, ha hablado del ecuadólar una y otra vez, cuando 2 días atrás en México, en el Grupo de Puebla, el expresidente Samper de Colombia, sentado junto a Rafael Correa, habló de la urgencia de sacar al dólar como moneda de intercambio en el mundo porque fue el arma hegemónica secreta. El cinismo alcanzó cotas altas cuando dijo, sin inmutarse, que entregará los recursos a la seguridad social sin que Noboa le recuerde que fue su mentor, Rafael Correa, el que echó mano a los fondos del IES que pertenecen a los jubilados y que todavía no han sido devueltos en su totalidad, por lo que las pensiones están en riesgo. Sí denunció que obligaron al seguro a comprar bonos, pero le faltó contundencia, dar cifras y hablar del drama que viven los afiliados propietarios de la entidad. El post-debate en curso debe servir para precisar temas relevantes del que faltaron contexto, como cuando Daniel Noboa anunció que solo él usará el avión presidencial, pero no todos saben que lo dijo porque Luisa González tiene una glosa de la Contraloría por haber utilizado el Falcon sin autorización de nadie. Con esa información cobra sentido que haya revelado que 1 hora de vuelo en el Falcon 7X equivale al de una carrera universitaria completa de un joven ecuatoriano. Fue un buen momento para Noboa cuando, en respuesta a su contendiente, que al hablar de la educación dijo que quiere que los jóvenes sean libres y vuelen, el candidato ripostó: nosotros queremos a nuestros jóvenes volando libre y alto, pero no porque están en drogas. Lo hizo en el marco de su anuncio de que eliminará la tabla de consumo de drogas, uno de cuyos nefastos efectos es el aumento del consumo en los jóvenes, así como el incremento de la violencia. El candidato de ADN repitió al menos 3 veces que eliminará esta tabla, ante lo cual Luisa solo atinó a decir: me tiene un poco preocupada con esa fijación con las drogas.
Los ricos, cuando tienen adicciones, van al exterior. Dicen los expertos que cada debate es distinto y el del domingo también lo fue. Incluso varió el estilismo de los aspirantes en comparación con el del 13 de agosto. La representante del correísmo lució un blazer blanco y una blusa celeste, el color de su organización, una cadena con una cruz junto a sus tatuajes, más unos lentes de marcos gruesos que completaban su nuevo look. Daniel Noboa vistió traje oscuro, camisa blanca y corbata violeta, el color de la bandera de su movimiento. Mientras la gente se fijaba en esos detalles, Luisa nada dijo de los derechos humanos vulnerados en Nicaragua y en Venezuela, y Noboa dejó pasar la oportunidad de recordarle su famosa frase de que los venezolanos salen volando de Ecuador porque en Venezuela se vive mejor. Esa que la candidata del correísmo dijo en una radio. Tampoco Noboa aprovechó para hablar de la crisis humanitaria y de la persecución a la disidencia que azota a esos países gobernados por socialistas del siglo XXI. Del Yasuní, patrimonio de la biosfera, que Correa oyó abriendo caminos para la explotación petrolera, nada se dijo, sabiendo que allí comenzó el problema de la explotación en el área. En los temas políticos fueron más contundentes y Noboa habló de una consulta popular. Aludir a la corrupción sin citar, aunque sea unos pocos de los casos, fue una falencia de Daniel Noboa, que en cambio estuvo bien cuando dijo: el dinero alcanza cuando no hay corrupción. Cerca de terminar el debate, al abordar el tema del narcotráfico, Luisa preguntó si el exministro Manzano trabajaba para el grupo Noboa, y la respuesta fue que sí, que trabajó. De inmediato Noboa aludió al exministro José Serrano y hubo algo de tensión. Muchas veces el exceso de cautela arrastra la irrelevancia conceptual y eso en campaña cuesta. Los casi 11 puntos que Noboa le saca a Luisa, según al menos 2 encuestas, le habrán blindado de cualquier deterioro electoral, mientras que a Luisa González el cambio extremo que exhibió puede haberle favorecido, pero no hay que desestimar que también pudiera haber despertado suspicacias en la militancia ignorada. Se escuchó bien que diga: yo seré la presidenta, pero algo no cuadra cuando ha repetido hasta el cansancio que su principal asesor será Rafael Correa. ¿Qué habrá pensado el expresidente que criticó la decisión de Estados Unidos de pagar una recompensa por información sobre el asesinato de Fernando Villavicencio? Escuchar decir a Luisa que está de acuerdo. El debate fue un juego de tácticas, pero dejó ver la realidad del nuevo liderazgo ecuatoriano. Eso es lo que da la tierra. Talia Flores, Primicias. Noticias internacionales. Premio Nobel de Física para Pierre Agostini, Ferenc Krauss y Anne Lewiller. Hoy hay una nueva palabra que aprender, atosegundo. Es la parte de un segundo tan diminuta que permite a los investigadores estudiar el mundo de los electrones. Es el trabajo de los 3 científicos galardonados con el Premio Nobel de Física 2023, el francés Pierre Agostini, la franco-sueca Anne Lewiller y el austrohúngaro Ferenc Krauss. Los avances logrados por estos físicos han permitido explorar un mundo nuevo, destacan desde la Academia Nobel. Yes, this year's Nobel Prize in Physics is about science at the time scale of attoseconds. And what you see here is an attosecond related to 1 second, which is approximately the heartbeat. And the ratio of 1 second to an attosecond is the same as the ratio of the age of the universe expressed in seconds to 1 second. We are now in the world of electrons. El Premio Nobel de Física se ha concedido a 224 investigadores desde 1901. Anne Lewiller, profesora de la Universidad de Lund en Suecia, es la 5ª mujer en recibirlo. Francia lucha contra una invasión de chinches detectada en metros, trenes y aeropuertos. Una invasión de chinches ha sido detectada en Francia. El gobierno francés lanza un esfuerzo concertado para combatir las chinches que han aparecido masivamente en transportes públicos, cines y hospitales. Estos insectos, que se alimentan de la sangre humana, han aparecido en el metro de París, los trenes de alta velocidad y en el aeropuerto Charles de Gaulle. Alors, la punaise de lit est un insecte qui parasite l'homme depuis la nuit des temps. C'est un insecte hématophage, c'est-à-dire qu'il ne se nourrit que de sang humain en plus. Il ne pique plus l'animal aujourd'hui. C'est un insecte nocturne, il sort la nuit pour venir nous piquer quand on dort, donc dans le lit.
Dans la journée, la punaise de lit se cache, on ne la voit pas. Las chinches han resurgido en las últimas décadas, sobre todo debido a la alta densidad de población y al aumento del transporte público. Se cree que una décima parte de los hogares franceses han tenido problemas de chinches en los últimos años. C'est le retour des vacances. Les gens ont voyagé, ils en ont ramené dans leurs bagages, ils en amènent dans les lieux publics et du coup ça prolifère. Une punaise de lit peut pondre jusqu'à 500 œufs pendant sa durée de vie. Et du coup, ça part de manera exponencial. Las picaduras de chinches dejan zonas rojas, ampollas o grandes erupciones en la piel con picores intensos o reacciones alérgicas. También suelen provocar trastornos psicológicos, problemas de sueño, ansiedad y depresión. El Congreso de Estados Unidos evita cierre del gobierno, dejando por fuera apoyo a Ucrania. A última hora, el Congreso estadounidense evitó un cierre de gobierno que parecía inevitable, aprobando un proyecto de financiación temporal hasta mitad de noviembre. Sin embargo, dejó fuera fondos adicionales para ayudar a Ucrania contra la invasión rusa. Fuertes presiones republicanas obligaron a Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, a tomar esta decisión, y una falta de tiempo forzó a los demócratas a votarla. Sin embargo, la Casa Blanca dijo el lunes que continuará ayudando a Ucrania hasta cuando sea necesario, porque el apoyo es aún bipartidista. Porque al ayudar a Ucrania también estamos protegiendo y cumpliendo con el pueblo estadounidense en nuestra seguridad nacional. La Casa Blanca pidió más de $20,000 millones para ayudar a Kiev en un momento crucial de su guerra. El domingo el presidente Joe Biden exhortó a los republicanos a mantener el compromiso contraído con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que se interrumpa el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Espero plenamente que el presidente de la Cámara mantenga su compromiso de asegurar la aprobación y el apoyo necesario para ayudar a Ucrania. La visita de Zelensky a Washington hace 9 días no fue suficiente para apaciguar las resistencias dentro del Partido Republicano por dar nuevos fondos a Ucrania. Una resistencia que podría aumentar mientras los legisladores negocian un acuerdo para evitar un nuevo cierre de gobierno. Pese a las tensiones políticas en Washington, Kiev se mostró optimista de que Estados Unidos no abandonará a Ucrania. Nuestra victoria depende explícitamente de nuestra cooperación. Cuanto más poderosos y con principios demos juntos, más pronto terminará esta guerra. Un grupo bipartidista de líderes en el Senado prometió votar sobre más ayuda para Ucrania en las próximas semanas. Y los demócratas, como afirmó Biden, recibieron garantías que la Cámara de Representantes también lo hará. Queda aún incierto el destino de la ayuda a Kiev. Mientras tanto, en Moscú interpretaron lo ocurrido con el presupuesto como la demostración que Estados Unidos está empezando a cansarse de apoyar a Ucrania. Una interpretación que la Casa Blanca refutó categóricamente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán,
Gimnasia Olímpica pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El Ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.